¿Cómo está, compañera Vanessa y profesora? Entonces, teniendo en cuenta la continuación de nuestra pasantía, las 5 horarios que establecimos para realizar nuestro taller fueron autoestima, empatía, comunicación, monitoreo de emociones y manejo de estrés. Estas variables fueron resultados de varias revisión bibliográfica que hicimos con nuestra compañera. Nos dimos cuenta pues que era la más apropiada para la etapa de neurodesarrollo en que se encontraban nuestras niñas, que es aproximadamente 12 años, 13, que corresponde a la adolescencia. Entonces, como sabemos, pues características propias de la adolescencia es cierta reorganización neuronal, hay cierto desarrollo hormonal, lo cual causa pues una dificultad en las habilidades sociales y comunicativas con los padres de familia, con ellos mismos, están como en esa búsqueda de mi yo, del yo, de quién soy, qué quiero, para dónde voy, en esa reafirmación de su personalidad. Entonces, por tanto, son características pues casi que propias de la adolescencia, esa dificultad de comunicación, sobre todo con los padres de familia. Como decía nuestra compañera Vanessa, nuestro proyecto nació de esa necesidad manifestada por los padres directamente de que sus hijos consideraban que tenían ciertas debilidades sociales y que debían realmente tener un círculo social más amplio. Nos comentaban que ellos no tenían amigos, que cuando iban a alguna reunión nunca hablaban con una persona diferente que fuera de su círculo familiar. Es allí donde está realmente la dificultad, porque pues una característica propia de la adolescencia es ese vínculo afectivo con sus pares, ¿no? Con buscar siempre amigos, compañeros, ya no quieren el círculo familiar y quieren ampliar su círculo social. Entonces es allí donde los padres detectaron que algo no iba bien. Nosotros, al determinar, pues igualmente la necesidad identificada por los padres, no es suficiente pues para empezar a desarrollar todo un curso o un taller de habilidades sociales. Teníamos que identificar exactamente cuáles eran realmente las dificultades de las chicas o qué iba detrás de esa dificultad social, ¿cierto? Entonces, primero que todo, realizamos un taller de autoestima. En ese taller de autoestima, pues se determinó que efectivamente de las dos niñas, Estela presentaba pues una baja autoestima, Juanita sí una autoestima normal. Entonces ya vamos dando como inicios qué puede ser la dificultad de habilidades sociales. Posteriormente, en empatía, la empatía tenemos una actividad muy interesante que tenían que interactuar las dos chicas, ¿cierto? Tenían que, era por medio de un juego en el cual ellas tenían que adivinar o inducir, deducir, perdón, cuál de las dos estaba mintiendo, ¿no? Esta es una dinámica bastante interesante que encontramos. Pero ¿qué pasó allí? Allí no pudimos realmente sacar adelante este indicador o esta actividad porque por videoconferencia pues a veces la cámara distorsionaba un poco los gestos, la mirada, siempre el contacto realmente visual y más en habilidades sociales pues es lo que marca la diferencia. Entonces pues realmente esta variable se nos quedó, no pudimos por ningún canal realizarla. Con respecto a la comunicación, pues teníamos que determinar si las niñas comprendían realmente el mensaje, conocen cuáles son los aspectos de comunicación, diferencian qué es un diálogo, si tienen esa habilidad de escucha, de qué manera se puede dar un mensaje, cuáles son los aspectos realmente involucrados y los contextos de esa gran habilidad de comunicación. Y también la otra variable de monitoreo de emociones, pues es muy importante que las personas sepan manifestar sus emociones y sepan comprender las emociones del otro. Esta actividad fue bastante interesante porque nos mostró cómo, por ejemplo, Juanita tiene una gran habilidad para interpretar la emoción del otro, ¿cierto? El mensaje que ha acompañado esa emoción, pero sí tiene dificultades para realmente manejar su emoción y manifestarla de forma verbal, ¿cierto? Lo que está sintiendo, lo que quiere manifestar. Entonces aquí ya se dio cuenta que hay cierto grado de timidez, cierta, ¿cómo diríamos? Cierta fobia social, cierta ansiedad al momento de interactuar con el otro. Encontramos, pues ahí está como el foco. Y en el manejo de estrés, efectivamente, esa ansiedad que nos genera el contacto con el otro, pues nos da cierto estrés que bloquea completamente todos nuestros canales perceptivos, impidiendo que realmente se dé una comunicación efectiva, ¿cierto? No solo asertiva, sino efectiva, que permita pues establecer nuevas relaciones sociales y conocer nuevas personas, manifestar lo que realmente sentimos, lo que realmente
queremos, ¿cierto? Bueno, entonces con las diferentes actividades que hicimos en cada una de nuestras variables, podemos relacionar o podemos sacar cierta puntuación teniendo en cuenta, primero, el desarrollo de la actividad. Segundo, pues la forma en que la actividad fue desarrollada, si fue efectivamente desarrollada, si no, si se observó que hay cierta debilidad en ese aspecto, también lo tomamos como una puntuación pues baja, ¿listo? Entonces, según nuestro análisis estadístico, nos dimos cuenta que efectivamente Estela, que es acá nuestra barra roja, tenía bastante dificultad, sobre todo en el monitoreo de emociones, en empatía y más o menos en autoestima. Entonces, ella, como les acabo de mencionar, detrás de esa dificultad ya nos dimos cuenta que hay cierta discapacidad cognitiva que le impide pues esas habilidades superiores que le permiten entender al otro, que le permiten monitorear emociones y deducir el otro qué es lo que quiere decir. Aquí quiero ser más específica y es algo que va propio de los niños que tienen discapacidad cognitiva o también del autismo, que no existe esa teoría de la mente. La teoría de la mente es deducir lo que el otro va a hacer, ¿cierto? Sin que nos lo diga, simplemente lo podemos percibir. Esto lo puedo reducir en una palabra más coloquial para mejor comprensión, que es esa malicia indígena que hablamos nosotros los colombianos. Entonces todos tenemos esa malicia indígena de que no, yo sé que usted me está mintiendo, algo está pasando. Con la niña Estela nos dimos cuenta que efectivamente esa malicia indígena no está, ella no deduce, no se da cuenta que realmente lo que ella dijo o lo que el otro quiere decir es diferente a lo que está manifestando con sus emociones, ¿sí? Entonces allí nos dimos cuenta que efectivamente hay una dificultad. Aquí nos tocó con bastante cuidado hablar con los padres, porque pues los padres casi nunca quieren reconocer dificultades que tengan sus hijos y atañen, ¿cierto?, sus dificultades a otras cosas diferentes a lo que verdaderamente son. Entonces reconocer que posiblemente haya cierta discapacidad cognitiva, pues fue duro para nosotros, tuvo un reto con Vanessa poderlo manifestar, ¿cierto?, sin que ellos se sintieran de pronto agredidos o que estamos jugando a la niña o que estamos, bueno, lo que pasa con todo el problema con todos los problemas cuando se detectan dificultades en los niños y los padres, ¿no? Con Juanita, efectivamente, nos dimos cuenta que la niña tiene una autoestima moderada, adecuada, diríamos normal. Tiene un monitoreo de emociones también un poco alto, perdón. Este monitoreo de emociones así detecta muy bien, tiene una malicia indígena correspondiente o adecuada, detecta muy bien qué es lo que el otro quiere decir, así no lo diga verbalmente, ¿cierto? Pero con su actitud, su disposición, ella lo percibe. Esto nos dimos cuenta con la actividad que hicimos del cortometraje, donde se mostraba una persona que era bastante tímida y quería manifestar muchas emociones, pero no podía, no hablaba por su timidez. Entonces, pues Juanita podía detectar realmente el mensaje que él quería decir solo con su actitud. Y la empatía, pues efectivamente consideramos que allí es donde está la dificultad, pero esta dificultad, como les digo, no podríamos tomarlo como un juicio de valor, digámoslo así, porque no se pudo llevar a cabo la actividad como debe ser por la infraestructura, por el software, por la virtualidad. Esta efectivamente se tiene que realizar cara a cara, ¿cierto? Donde se pueda realmente percibir, sentir esas vibras del otro que no lo permite pues de forma virtual. Y de la comunicación, conoce muy bien todos los canales de comunicación, los conceptos, tiene una gran habilidad de escucha, entonces también encontramos que no hay ninguna dificultad. Y pues autoestima también corresponde a una autoestima normal, adecuada para su edad. ¿Qué es lo que encontramos con Juanita? Con Juanita encontramos que efectivamente su dificultad maneja cierto estrés, cierta ansiedad al estar en un entorno diferente o con personas diferentes, ¿cierto? Entonces allí antes de empezar con las habilidades sociales, lo primero que se debe hacer pues es manejar ese nivel de ansiedad. Es evidente pues el nivel de ansiedad alto que maneja la niña. Ella cuando teníamos que hacer los audios pues perfectamente manifestaba sus reflexiones por medio del audio adecuadamente, con un tono de voz adecuado, pero ya cuando estábamos en videoconferencia de pronto ella
se sentía un poco más intimidada, ¿cierto? Entonces esto la bloqueaba completamente y pasaba como un cierto nivel de ansiedad bastante grande. Entonces, ya al hablar con otros padres, pues nos dimos cuenta que efectivamente lo que tenemos que hacer es hablar con los chicos, por ejemplo, en el caso de Estelita, que ya hay una cierta presunción de discapacidad cognitiva, pues, o un coeficiente intelectual de pronto limítrofe, entonces ya tienen ellos que, pues recomendamos tal vez que hablen con el psicólogo, con el logopediatra, con la fonodióloga que le permita pues dar un diagnóstico más acertado de su dificultad, ¿cierto? Con respecto a Juanita, pues efectivamente con la madre estuvimos hablando sobre su nivel de ansiedad alta, nos manifestó que sí, había efectivamente otras acciones que le dan a ella a entender que efectivamente era ansiedad más que dificultad de habilidad social en sí. Entonces, bueno, ya para concluir, para terminar, pues en nuestro informe presentamos las diferentes evidencias. Le agradezco mucho a nuestra compañera Vanessa, nuestra maestra, porque fue bastante enriquecedor haber trabajado este taller. Nos ayudó muchísimo a comprender cómo el rol del docente va más allá simplemente de transmitir conocimientos y que podemos ayudar a todos los chicos, a todas las chicas efectivamente a desarrollar ese potencial. Entonces les agradezco mucho y que tengan una feliz tarde.